Shalom para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Ishevab vamos a comenzar el curso de Hebreo capítulo 1. Para ello vamos a comenzar viendo primeramente el alefato hebreo. El alefato hebrim antiguo. Como ustedes bien saben, el alefato hebreo tiene 22 letras, de las cuales 5 son mater lectionis, ahí lo tenemos. 17 letras son consonantes y 5 letras actúan como vocal, por eso se les dice mater lectionis, que significa matrices de lectura. Entonces vamos a ver estas 22 letras, su transliteración, su fonética. La primera letra Aleph translitera como A, como E o como O, es una mater lectionis. La segunda letra es una consonante, la Bet, translitera como B de boca. Luego tenemos la tercera letra, la Gimel, translitera como la G de gato. Luego tenemos la cuarta letra, la Dalet, translitera como D de dedo. La quinta letra, la Ei, translitera como A o E, es una vocal, es una mater lectionis. La sexta letra, la Waw, translitera como O como U. La séptima letra, Zain, translitera como Z. La octava letra, Het, translitera como H. Het es un sonido gutural. Het. La novena letra, la Tet, translitera como una T. La décima letra, la Yod, es una mater lectionis, translitera como la vocal I. La onceava letra es la letra Kaf, translitera al español como la K. La Lamet, la doceava letra, translitera como L. La treceava letra, la Mem, translitera como M, es una consonante. La catorceava letra es la Nun, translitera como N. La quinceava letra, la Samek, translitera como una S. La 16ava letra, Aim, translitera como A, como E o como O, es una mater lectionis. La 17ava letra es la Pei, translitera como la P. La 18ava letra, Tzadi, translitera como TZ. La 19ava letra, Kuf, translitera como Q. La 20ava letra, Resh, translitera como R. La 21ava letra, Shin, translitera como SH, Sh. Y finalmente la letra Tau, la 22ava letra, translitera como T, es una consonante. Ahí tenemos las 22 letras y aquí abajo tenemos las mater lectionis. Conociendo esto, ahora sí vamos a iniciar este curso de hebreo. Ahora bien, vamos a ver el artículo definido. Esta palabra artículo, bueno, lo vamos a utilizar en sustitución de esta palabra que ustedes ven en pantalla. Arti, y bueno, no voy a pronunciar porque esto es una palabra sucia que no debemos pronunciar, porque todo lo que sale de nuestros labios nos contamina. Si hablamos palabras negativas, si hablamos palabras sucias, obviamente estamos contaminando nuestra nefesh, nuestra alma. Entonces vamos a utilizar la palabra artículo en sustitución de esta palabra que, bueno, se utiliza en gramática. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente a ver qué es el artículo. En gramática, el artículo es una palabra que acompaña al sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que se usa para designar cosas, objetos, lugares, ideas o conceptos. Por ejemplo, una mesa es un sustantivo. Una PC, una laptop es un sustantivo. Lima, un lugar, es un sustantivo.
Entonces, vamos a seguir leyendo. En gramática, el artículo es una palabra que acompaña al sustantivo para indicar si éste es conocido o desconocido para el hablante y el oyente, así como para indicar su género, ya sea masculino o femenino, y su número singular o plural. En español existen dos tipos de artículos definidos e indefinidos. En el español existen dos tipos, pero en el hebreo solo existe el artículo definido, no existe el artículo indefinido. Con esa aclaración, entonces vamos a ver algunos ejemplos de artículos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra yad, que significa mano. Y entonces le añadimos el artículo definido, que en este caso sería la letra EI. Aquí dice mano, y si le añadimos la letra EI, el artículo, aquí diría la mano. Otro ejemplo, tenemos la palabra kol, que significa voz. Le añadimos la letra EI, el artículo definido. Y aquí, ¿qué diría? Aquí diría akol. La letra EI en este caso está sonando como A. Pero en ciertos casos también la letra EI, que es el artículo, puede sonar como la vocal E. ¿Por qué? Porque la letra EI tiene dos fonéticas, o bien puede sonar como A o bien puede sonar como E. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra traducida como polvo, afar. Y si le añadimos la letra EI, ¿qué diría? Diría A, afar. Entonces ahí se estaría duplicando la vocal A, y luego tenemos también aquí otra vocal, afar. Entonces, para que eso no pueda suceder, podemos sustituir la fonética de la letra EI con la E. Aquí diría entonces afar, para que la fonética sea más fluida en lugar de afar. Con esa aclaración, entonces vamos a seguir leyendo. Ahí nos dice el artículo definido el en el español, para el singular masculino, la para el singular femenino, los para el plural masculino y las para el plural femenino. Por ejemplo, el perro, la casa, los niños, las flores. Entonces estas palabritas que tenemos por aquí, la, los, la, son el artículo definido. Entonces, el artículo definido en el hebreo puede sonar como A o puede sonar como E. Ahora bien, vamos a continuar y ahora vamos a responder esta pequeña pregunta. ¿El artículo hebreo puede estar antes de un verbo o solo de un sustantivo? Esto es una pregunta clave. En hebreo, estos prefijos o artículos no se utilizan con verbos. Ojo aquí, los verbos en hebreo tienen su propia conjugación para indicar tiempo, ya sea pasado, presente, futuro. Persona, ya sea masculino o femenino, y número, ya sea plural o singular, pero no se les adjudican artículos como sucede con los sustantivos. Los artículos o determinantes en hebreo se utilizan exclusivamente antes de los sustantivos. Ahí lo tenemos, siempre va como prefijo antes. Entonces sigamos leyendo. Los artículos o determinantes en hebreo se utilizan exclusivamente antes de los sustantivos para indicar si son definidos o no definidos en un contexto específico. Por ejemplo, cuando un sustantivo tiene el prefijo o el artículo antes, ahí indica la determinación, pero cuando no tiene el artículo, ahí simplemente el sustantivo es indefinido. Regresemos a esta diapositiva. Ahí nos dice, en hebreo estos prefijos o artículos no se utilizan con verbos. Aquí tenemos dos verbos hebreos. El verbo lakaj, que significa tomar, y el verbo natan, que significa dar. Aquí usted no le puede poner un artículo definido. En este caso usted no le puede escribir ahí la letra EI, porque este es un verbo, no es un sustantivo. Y aquí
aquí dice claramente que los prefijos o artículos no se utilizan con verbos. Entonces quitamos esa letra, no puede ir ahí, tampoco aquí. Como es un verbo natan, dar, tampoco lo podemos poner aquí una letra ei. Eso estaríamos, si hacemos eso, estaríamos transgrediendo la regla gramatical hebrea. Bueno, entonces con esas aclaraciones vamos a continuar. Ahora vamos a ver preposiciones con sustantivos. ¿Qué es una preposición en gramática hebrín, en gramática hebrea? En hebreo, las preposiciones son letras o palabras que se utilizan para establecer relaciones espaciales, relaciones temporales o lógicas entre diferentes elementos dentro de una oración o frase. Las preposiciones en hebreo suelen ir delante de un sustantivo, es decir, como prefijo, delante de un pronombre o delante de una frase nominal para indicar la relación entre esa palabra y otras partes de la oración. El hebreo tiene 4 preposiciones inseparables, las cuales son la vet, la kaf, la lamet y la mem. La letra vet, cuando está antes de un sustantivo, significa en, por, con, hacia. La letra kaf, cuando está antes del sustantivo, significa como, parecido, similar, según, de acuerdo. La letra lamet, cuando está antes del sustantivo, ahorita vamos a ver los ejemplos. Cuando la letra lamet está antes del sustantivo, significa a, para, hacia. Y finalmente la 4ª preposición mem, significa de y del. Ahora sí vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos la palabra shem en negrito, la shim y la mem. Y luego tenemos el prefijo, la preposición bet. ¿Qué dice aquí? Aquí dice beshem. ¿Qué significa beshem? Be, ahí está la preposición que significa en, y shem, nombre, en nombre. También podría significar aquí con el nombre o por el nombre. Aquí tenemos otro ejemplo, la palabra davar, y tenemos ahí la preposición kaf. ¿Qué dice ahí? Ahí dice ka-davar, que significa según una palabra. También podría significar parecido a una palabra, similar a una palabra, de acuerdo a una palabra. Todos esos significados tiene la preposición kaf. Ahora tenemos la palabra reuj, antecedido por el prefijo bet, por la preposición bet. ¿Qué dice aquí? Bereuj. ¿Qué significa? Por un reuj, con un reuj o en un reuj. Todos esos significados tiene. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos la palabra shalom, el saludo hebreo, y ahí está antecedido por la letra lamet, la preposición. ¿Qué dice aquí? Aquí dice le shalom, que significa para la paz. También podría significar a la paz, hacia la paz. Luego tenemos aquí la palabra ab, que significa padre, antecedido de la preposición bet. ¿Qué dice acá? Dice beav, que significa con el padre, por el padre o en el padre. Y finalmente tenemos este último ejemplo, la palabra ab, antecedido de la preposición mem. ¿Qué dice acá? Meav, que significa del padre. Esos son algunos ejemplos de preposiciones con sustantivos. Ahora vamos a ver el otro tipo de preposición, las preposiciones independientes, que quiere decir que no están pegados al sustantivo. En este primer tipo de preposición, en las preposiciones con sustantivos, si se fijan, la preposición está como prefijo, está al lado, pero en caso de las preposiciones independientes, la preposición no está pegado al sustantivo, es independiente. Por ejemplo, tenemos aquí 10 tipos de preposiciones independientes. Tenemos la preposición el.
el, que significa en Asia. Este el no hay que confundirlo con la partícula el de Elohim. El de Elohim significa fuerza, poder. Pero aquí, esta palabra el no viene de Elohim. Simplemente esta es una preposición. ¿Y cómo vamos a saber cuál es cuál? Simplemente por el contexto. Luego tenemos aquí la segunda preposición independiente, al, que significa arriba, sobre, cerca de. La tercera preposición independiente, que significa con. La cuarta preposición independiente, bin, que significa entre. Esta palabra bin, por ejemplo, aparece en Bereshit. Luego tenemos la quinta preposición independiente, at, que significa hasta. Luego tenemos la sexta preposición independiente, lepani, que significa antes, ante, enfrente de. Luego tenemos la séptima preposición independiente, mim, que significa de, fuera de. La octava preposición independiente, tahat, que significa debajo, en lugar de. Esta preposición, por ejemplo, aparece también en Bereshit, en el relato de la creación, cuando Yahweh estaba haciendo separación de las aguas de abajo con las aguas de arriba. Ahí aparece esta preposición, tahat. Luego tenemos esta novena preposición independiente, ahari, que significa detrás, tras. Y finalmente esta décima preposición independiente, atzal, que significa al lado de, cerca de. Esas son las 10 preposiciones independientes que ustedes tienen que saberlo para aprender a leer hebreo. Ahora vamos a ver, la preposición mim puede usarse también para expresar comparación. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña frase, una oración. ¿Qué dice aquí? Vamos a transliterarlo. Acá dice top, aur, mim. Joshek, aquí está el artículo. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Dice, mejor es la luz que las tinieblas. Entonces, la preposición mim independiente también se utiliza para expresar comparación. Estamos comparando aquí que la aur, que la luz es mejor que las tinieblas. Luego tenemos aquí otra oración. ¿Qué dice aquí? Top aboker min aerev. ¿Qué significa? Significa mejor es la mañana que la tarde. Asimismo, ahí la preposición independiente mim se está utilizando para expresar comparación. Ahora bien, vamos a ver la conjunción wow, que sería el equivalente en el español, la letra I. ¿Qué es la conjunción? En gramática hebrea, las conjunciones son letras o palabras que se utilizan para unir palabras, para unir frases o cláusulas dentro de una oración. Estas conjunciones son fundamentales para conectar ideas y construir estructuras gramaticales más complejas. Entonces, ¿qué es una conjunción? ¿Para qué sirve? Para unir palabras. ¿Y cuál es la letra hebrea que sirve para unir? Es la letra hebrea wow, que significa estaca, gancho, unir, asegurar. Y de hecho, el significado de la letra wow se extrae de las estacas que se utilizaban en una tienda para sujetar las cuerdas de la misma. Entonces, la letra wow en gramática hebrea se utiliza como conjunción para unir frases. Por ejemplo, aquí tenemos una frase en hebreo. Tenemos el primer verso de Bereshit, Bereshit 1:1. ¿Qué dice acá? Bereshit bara Elohim et Hashamaim we et Aeretz. Aquí aparece por primera vez la conjunción en el primer verso de la creación. Está uniendo toda esta frase anterior con esta segunda frase que viene después de la conjunción. Bereshit, en el principio creó Elohim los cielos.
y está uniendo la otra frase, y la tierra. Vamos a ver más ejemplos de la conjunción wow. Aquí tenemos la palabra Eretz, antecedido por la conjunción y también por el artículo. ¿Qué dice acá? We Eretz, que significa y la tierra. Aquí tenemos la palabra traducido como oscuridad, Hoshek, antecedido por la letra wow, la conjunción. We Hoshek y oscuridad. Aquí tenemos también la preposición que acabamos de ver, la preposición independiente bin, antecedido por la conjunción wow. Ubim, aquí la letra wow ya no está sonando como aquí, we, sino aquí está sonando simplemente como u. Ubim, en ciertos casos entonces la letra wow va a sonar como u y también como ue. Ahora tenemos aquí más abajo otro ejemplo, la palabra peri, traducido como fruto, antecedido de la conjunción. ¿Qué dice aquí? Aquí dice u peri, que significa y fruta. Ahora sí vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver el género en los sustantivos. Cada sustantivo hebreo es masculino o femenino. La única forma absoluta de determinar el género de un sustantivo es buscándolo en un diccionario. Los sustantivos masculinos son los más difíciles de identificar, dado que no siguen ningún patrón establecido. Los sustantivos femeninos son algo más fáciles de identificar y vamos a ver las reglas. Regla número 1. Sustantivos que se refieren a personas femeninas o animales hembras serán femeninos y aquí tenemos los ejemplos. La palabra que significa madre. Bat, que significa hija, es un sustantivo femenino. Asha, traducido como mujer. También tenemos la palabra Malka, que significa reina. Y también la palabra Susa, que significa yegua o caballo hembra. Todos estos sustantivos son femeninos. ¿Por qué? Porque o bien en caso de las personas son mujeres y en caso de los animales son hembras. Entonces ahí fácilmente se puede identificar que ese sustantivo es femenino. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a ver la regla número 2. Sustantivos terminados en la letra E normalmente serán femeninos en género. Digo normalmente porque pueden ser también masculinos y vamos a ver los ejemplos. Primer ejemplo tenemos la palabra Adama, que significa tierra. De esta palabra Adama nació el nombre de Adán. Por ejemplo, si quitamos la letra E que está al final, ¿qué dice acá? Dice Adán, el primer hombre. ¿Cómo fue llamado el primer hombre? Adán. ¿Por qué lo llamaron Adán? Porque fue tomado de Adama, de la tierra. Luego tenemos el sustantivo Behema, que significa bestia, ganado. De Behema nace el término Behemoth, que aparece en el libro de Job. Behemoth era una bestia gigantesca cuya cola era como cedro. Sigamos viendo más ejemplos. Aquí tenemos la palabra aquela, que significa comida. Y bueno, tenemos finalmente la palabra Turá, que significa instrucción. Todas estas palabras están terminando en la letra E y todas están fonetizando al final como A. Ahí se puede ver claramente que es un sustantivo femenino. Pero en otros casos la letra E al final termina o se fonetiza con la vocal E. En ese caso el sustantivo es masculino. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra traducido como año. ¿Qué dice acá? Dice shané, es un sustantivo masculino. Regla número 3. Algunos sustantivos se hacen femeninos con la adición de la letra E a la forma masculina del sustantivo. Y vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, tenemos la palabra rey, en hebreo melech, y para que se convierta en sustantivo femenino, reina, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que añadirle la letra E. ¿Qué dice acá? Dice malka, reina. Otro ejemplo tenemos la palabra nar, que significa joven.
le añadimos la letra ei y se vuelve en sustantivo femenino. Nará, que significa doncella. También tenemos la palabra sus, el sustantivo masculino sus. Y si le añadimos la letra ei al final, lo convertimos en sustantivo femenino. Yegua, aquí dice susa. Entonces usted no le puede llamar al Redentor con el nombre de Jesús, porque sus significa en hebreo caballo. Estarías blasfemando el nombre del Redentor. Por eso nosotros no le llamamos al Redentor Jesús. Su nombre hebreo original es Yahshua. Vamos a continuar. Aquí tenemos la palabra shar, que significa príncipe. De la palabra shar se forma la palabra yasharel. Le añadimos la letra yod y la partícula el de Elohim, y se forma yasharel, que significa príncipe de Yahweh Elohim. Ahora, esta palabra shar, traducido como príncipe, si le añadimos la letra ei, lo convertimos en sustantivo femenino. ¿Qué dice acá? Dice shara, que significa princesa. Y Shara es el nombre de la esposa de Abraham, nuestra madre. No se dice Sara, porque algunos lo llaman Sara. Para que diga Sara, entonces tendríamos que ponerle la letra Samech, tendríamos que introducirlo acá, y la letra Shin tendríamos que borrarlo, pero hacer eso sería simplemente cambiar, añadir letras, quitar letras. Y en la Torá dice claramente, no vas a añadir ni vas a quitar nada. Entonces, la fonética correcta de la esposa de Abraham es Shara, les guste o no, esta es la fonética del hebreo antiguo. Y finalmente, para terminar, vamos a ver la regla número 4. Sustantivos terminados en la letra tau ordinariamente serán femeninos. Ejemplos, la palabra traducido como hermana, ahut, y el plural sería ahiut. Hija, vat, verdad, emet. Puerta sería dalet. Y finalmente la palabra brit, traducido como pacto. Entonces, todos los sustantivos que terminen en la letra tau son generalmente sustantivos femeninos. Hasta aquí vamos a continuar con la enseñanza de la primera parte por la mañana. Finalmente, para cerrar esta enseñanza, Yahweh nos dice: escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonar, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver el número de los sustantivos. ¿Qué es el número? En gramática hebrim, en gramática hebrea. En gramática hebrea, el concepto de número se refiere a la forma en que los sustantivos y los adjetivos se clasifican en singular o en plural para indicar si se refieren a una o más de una entidad. La forma plural del sustantivo generalmente se forma añadiendo sufijos, es decir, al final del sustantivo, o modificando la raíz de la palabra. Con los ejemplos lo van a entender. Entonces vamos a ver las reglas para pluralizar un sustantivo. Regla número 1. La mayoría de los sustantivos plurales masculinos terminan en im. Yod mem. Aquí tenemos el sustantivo masculino caballo, sus. Para pluralizar este sustantivo simplemente le añadimos la terminación im. Yod mem. ¿Qué dice acá? Dice susim, que significa caballos. Luego tenemos el sustantivo árbol, cuyo plural sería etzim. El singular sería etz. Luego tenemos aquí la palabra montaña, ara, cuyo plural sería arim, montañas. Y finalmente tenemos aquí la palabra traducido como hombre,
aish. ¿Cómo sería el plural de esta palabra? Bueno, aquí va a haber una pequeña excepción. Si se fijan en estos anteriores ejemplos, simplemente hemos copiado la palabra hebrea, el sustantivo, y lo hemos añadido la terminación im en todos los casos. Pero en este caso de la palabra aish, no va a suceder eso. Simplemente aquí, para pluralizar esta palabra aish, hombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un poco la estructura gramatical de esta palabra. ¿Qué dice aquí? Dice anashim, que significa hombres. Si se fijan, ha cambiado su estructura gramatical. Aquí tenemos la alef, aquí también tenemos la alef, pero aquí en vez de la yod se ha puesto la nun. Entonces eso en ciertos casos va a suceder así. Son reglas gramaticales, son casos de excepción en el hebreo. Con esa aclaración entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la regla número 2. Algunos sustantivos masculinos forman su plural con terminación ut. Es algo inusual, lo cual es una terminación que normalmente se usa para plurales femeninos. Vamos a ver con los ejemplos. Aquí tenemos el sustantivo masculino kol, que significa voz. Este sustantivo, como es masculino, normalmente se tendría que pluralizar con la terminación im, yod, mem. Pero en este caso se va a pluralizar con la terminación ut, la cual es un plural femenino. Entonces, ¿cuál sería el plural de kol? Sería kolut, que significa voces. Luego tenemos esta palabra hebrea shem, que significa nombre. Este también es un sustantivo masculino, pero sin embargo se va a pluralizar de forma femenina. Entonces, aquí ¿qué dice? Dice shemut, que significa nombres. Este término shemut también se aplica al nombre del segundo libro de la Torá, mal llamado Éxodo. Entonces ese libro se llama Shemut. Luego tenemos aquí la palabra shofar, que es un sustantivo masculino. Esta palabra shofar también se va a pluralizar de una forma inusual, aun siendo un sustantivo masculino. Se va a pluralizar con el plural femenino. ¿Qué dice aquí? Dice shofarut, que significa varios cuernos de carnero. Vamos a pasar a la regla número 3. Los sustantivos femeninos que terminan en la letra E cambian su estructura gramatical y se pluralizan con la terminación ut, la waw y la tau. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos el sustantivo femenino yegua, susa. Para pluralizar este sustantivo simplemente vamos a eliminar la última letra, la E, y luego vamos a añadirle la terminación ut, la waw y la tau. ¿Qué dice acá? Dice susut, que significa yeguas en plural. Luego tenemos aquí el sustantivo femenino mitzvah, que significa mandato, ordenanza. Para pluralizar esta palabra simplemente vamos a eliminar nuevamente la letra E y vamos a añadirle al final la terminación ut. ¿Qué dice acá? Dice mitzut, que significa ordenanzas, mandatos en plural. Y finalmente aquí tenemos la palabra yadida, que significa amada, amiga. Para pluralizar este sustantivo femenino simplemente eliminamos la letra E y añadimos la terminación ut. ¿Qué dice acá? Dice yadidut. ¿Dónde están nuestras yadidut? Repórtense en el chat con un presente. Ahora sí vamos a continuar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Regla número 4. Algunos sustantivos femeninos se pluralizan con la terminación masculina im. Esto también es algo inusual, porque los sustantivos femeninos normalmente se pluralizan con la terminación ut, pero en este caso se va a pluralizar con la terminación masculina im.
im. Esos son ciertas excepciones en el hebreo. Entonces aquí tenemos el sustantivo femenino asha, que significa mujer o esposa. Para pluralizar esta palabra, normalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que eliminar esta letra ei y luego añadir al final la terminación ut, la waw y la tau. ¿Qué diría aquí? Diría ashut. Normalmente eso tendríamos que hacer para pluralizar ese sustantivo. No obstante, la regla gramatical hebrea indica que este sustantivo femenino va a cambiar su estructura gramatical. Ya no se va a añadir, ya no se va a quitar aquí la letra ei ni se va a añadir la terminación ut, sino que va a cambiar su estructura gramatical y se va a añadir al final la terminación masculina im. Entonces, ¿qué dice acá? Dice nashim, que significa mujeres o esposas. Entonces, esas son pequeñas reglas gramaticales, son pequeñas excepciones en el hebreo. Ahora vamos a pasar a la regla número 5. Algunos pocos sustantivos tienen ambas terminaciones plurales. Por ejemplo, esta palabra traducido como generación, dor, se puede pluralizar de dos formas, una con terminación im y la otra con terminación ut. En la terminación im diría dorim, que significa generaciones, y en la terminación ut diría dorut, que también significa generaciones. Pasemos finalmente a este ejemplo. Aquí tenemos la palabra año, shane. Este sustantivo también se puede pluralizar de dos formas, con la terminación im y con la terminación ut. Con la terminación im diría shanim, que significa años, y con la terminación ut diría shanut, que también significa años. Con esas aclaraciones, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver adjetivos. ¿Qué es el adjetivo en gramática hebrim? En gramática hebrea, los adjetivos son palabras que describen o modifican a los sustantivos, proporcionando información adicional sobre ellos. Estos adjetivos concuerdan en género, en número y a menudo también en definición o estado constructo. Los adjetivos en hebreo suelen seguir al sustantivo, es decir, están después del sustantivo. Aquí tenemos el sustantivo y luego le sigue el adjetivo. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Sigamos leyendo. Los adjetivos en hebreo suelen seguir al sustantivo, al que modifican y se ajustan a sus características gramaticales. Por ejemplo, si el sustantivo es masculino singular, el adjetivo correspondiente también debe ser masculino singular. Por ejemplo, tenemos el sustantivo masculino singular sus, que significa caballo. Le sigue el adjetivo singular masculino gadul, que significa grande. Entonces, ¿qué dice acá? Dice sus gadul, que significa caballo grande. Sigamos leyendo. Lo mismo se aplica para el femenino singular, es decir, si el sustantivo es femenino singular, el adjetivo también tiene que ser femenino singular. Por ejemplo, tenemos este sustantivo femenino, asha, mujer, y luego tenemos el adjetivo femenino. ¿Qué dice aquí? Asha Tobá, que significa mujer buena. Sigamos leyendo. Lo mismo se aplica para el femenino singular, que ya lo hemos visto. Ahora nos toca ver el masculino plural. Es decir, si tenemos aquí un sustantivo masculino plural,
Por ejemplo, etzim, que significa árboles, le tiene que seguir un adjetivo plural masculino. Kadushim, ¿qué dice acá? Etzim kadushim, que significa árboles apartados. Entonces, los adjetivos tienen que tener coherencia. No pueden ser incoherentes. Por ejemplo, si tendrías un sustantivo masculino y tú le pondrías un adjetivo femenino, entonces eso no tendría sentido para nada. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a ver más ejemplos de adjetivos. Por ejemplo, tenemos aquí el adjetivo tov, el masculino singular, que significa bueno. ¿Cuál sería el plural masculino? Sería tobim. Luego tenemos el femenino singular de tov, que en este caso sería tobá. ¿Cuál sería el femenino plural de tobá? Sería tobut, que significa buenas. Tobá es buena. Entonces vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos el adjetivo rab, que significa mucho. El masculino plural de mucho sería muchos, rabim. Ahora vamos a ver el femenino singular de rab, que en este caso sería rabá, que significa mucha. De ahí viene la palabra toda rabá, que significa muchas gracias. Bueno, utilizamos la palabra gracias con fines de enseñanza nada más, porque ya sabemos que la palabra gracia o gracias tiene un sentido pagano. Bueno, entonces tenemos aquí el femenino singular, rabá, que significa mucha. ¿Y cuál sería? El femenino plural de rabá sería rabut, que significa muchas. Vamos a continuar y vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el adjetivo saken, que significa viejo. El masculino plural sería sakenim, que significa viejos. Ahora vamos a pasar al femenino singular de sakem, que en este caso sería sakená, que significa vieja. ¿Cuál sería el plural femenino? Sería sakenut, que significa viejas. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver reglas para los adjetivos. Regla número 1. En ciertos casos, si un sustantivo es definido, es decir, si un sustantivo tiene el artículo, entonces el adjetivo que le sigue debe tener también el artículo. Para ello vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo. En este lado de la izquierda tenemos los adjetivos definidos con la letra E, el artículo. Y en este lado derecho tenemos los adjetivos indefinidos, sin el artículo. Entonces vamos a ver los adjetivos definidos. Aquí tenemos una frase en hebreo que dice Amelech Agadul, que significa el rey grande. Si se fijan, el sustantivo Melech tiene el artículo es definido y por ende el adjetivo también tiene que ser definido, es decir, tiene que tener el artículo, la letra E. Y lo mismo sucede con su plural. Si el sustantivo plural tiene el artículo, entonces el adjetivo plural también tiene que tener el artículo, la letra E. No así con los adjetivos indefinidos. Si el sustantivo es indefinido, entonces el adjetivo es indefinido. Eso es en ciertos casos, pero no en todos los casos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde el sustantivo tiene el artículo es definido, pero sin embargo, el adjetivo no está definido, no tiene el artículo. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Aquí dice Adavar Tov, que significa la palabra es buena. Entonces, en ciertos casos, tanto el sustantivo como el adjetivo pueden tener el artículo, pueden estar definidos, pero en otros casos, el sustantivo puede estar definido, puede tener el artículo, pero sin embargo, el adjetivo no puede tener el artículo, no puede estar definido.
¿Y cómo saber cuál es cuál? ¿Cómo saber que el adjetivo es definido? ¿Cómo saber que el adjetivo es indefinido? ¿O cómo saber que es mixto? Bueno, todo va a depender del contexto. Entonces, con esas aclaraciones, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver pronombres personales independientes, o también conocidos como pronombres sujetos. ¿Qué es el pronombre personal independiente en gramática hebrim? En gramática hebrea, los pronombres personales independientes son palabras que representan a las personas gramaticales, primera, yo, segunda, tú, y tercera persona, él. Los pronombres personales pueden funcionar como sujetos o complementos directos en una oración. Estos pronombres no van unidos a un verbo, ya que se utilizan de manera independiente para indicar quién realiza la acción o quién recibe la acción. Entonces vamos a ver los pronombres personales singulares, los cuales son 5. Vamos a comenzar por la primera persona común singular, es decir, de género masculino y femenino. Aquí tenemos la palabra ani y anaki, que significa yo. Tanto el varón como la mujer puede decir ani, anaki, cuando quiere decir yo de su persona. Segunda persona masculino singular, tú. Cuando usted quiere decirle a un varón tú, tienes que decirle a te. Y cuando usted quiere decirle tú a una mujer, tienes que decirle at. Esa es la segunda persona femenino singular. Ahora vamos a pasar a la tercera persona masculino singular. Él. Cuando usted quiere decirle a un varón él, tienes que decirle awe. Awe. Y si usted quiere decir a una mujer ella, tienes que decirle allá. Allá. Entonces vamos a continuar y vamos a ver los pronombres personales plurales. Vamos a comenzar por la primera persona común plural, es decir, de género masculino y femenino en ambos casos. Si usted quiere decir nosotros, en hebreo tienes que decir anachnu, nachnu, anau. Esas son las variantes. Recuérdenlo muy bien. Cuando usted quiera decir nosotros, puedes decir anachnu, nachnu o anau. Vamos a continuar, vamos a pasar a la segunda persona común plural, es decir, de género masculino y femenino en ambos casos. Por ejemplo, si usted quiere decir a un grupo de varones o un grupo de mujeres, ustedes, tendrías que decirle en hebreo atem, atem en ambos casos. Pero hay una excepción en cuanto a las mujeres, también a ellas. Cuando queremos decirle ustedes, podríamos decirles atena. Esa es una pequeña variante de la segunda persona femenino plural. Ahora vamos a pasar a la tercera persona masculino plural, ellos. Cuando usted quiere decir a ciertos varones, por ejemplo, ellos, tendrías que decirle o su variante m. Ahora vamos a pasar a la tercera persona femenino plural. Cuando usted quiera decir a varias mujeres ellas, en hebreo tendrías que decirle an o su variante aná. Bueno, entonces con esas aclaraciones ahora sí vamos a continuar. Las oraciones que emplean pronombres personales como sujetos a menudo serán oraciones sin verbos, sobreentendiéndose el verbo ser o estar. Ejemplos. Aquí tenemos una frase en hebreo que dice Ani Yahweh, que significa yo soy Yahweh. Si se fijan, el verbo ser, soy,
no está escrito en esta oración, se sobreentiende que está ahí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al pronombre personal que está actuando como sujeto. Y cuando el pronombre personal actúa como sujeto, no se escribe el verbo. Veamos otro ejemplo. Aquí nos dice esta frase: Ki afar ate, que significa pues polvo eres tú. El verbo estar no está presente aquí, no se está escribiendo. Se sobreentiende que está ahí, porque el pronombre personal ate se está usando como sujeto. Y finalmente tenemos este último ejemplo, que nos dice aquí: Ahim anachnu, que significa hermanos somos nosotros. Ahí tampoco el verbo ser está presente, no se está escribiendo, porque el pronombre personal anachnu se está usando como sujeto. Con esas aclaraciones, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver pronombres demostrativos. Un pronombre demostrativo es aquel que indica algo o alguien, que está siendo indicado de manera precisa. Por ejemplo, este hombre, esta tierra. Entonces vamos a ver los pronombres demostrativos singulares y luego vamos a ver los pronombres demostrativos plurales. Vamos a comenzar por los singulares. Tenemos este pronombre demostrativo este. En hebreo sería se, ze, se. Luego tenemos el pronombre demostrativo esta, el femenino singular, que en hebreo sería sat, sat. Luego tenemos el pronombre demostrativo aquel. En hebreo sería ewe, ewe. Luego tenemos el pronombre demostrativo singular femenino, que en este caso sería ella, ella, aquella. Ahora vamos a pasar a los pronombres demostrativos plurales. Tenemos el masculino plural estos, que en hebreo sería ele, ele. Estos. Luego tenemos el femenino plural estas, que en hebreo sería elá, elá. Luego tenemos el masculino plural aquellos, que en hebreo sería amé, amé. Luego tenemos el femenino plural aquellas, que en hebreo sería ená, ená. Esos son los pronombres demostrativos. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver los sufijos pronominales en preposiciones y partículas. Los sufijos pronominales son formas abreviadas de los pronombres personales. Pueden ser unidos directamente a la terminación de las preposiciones, de las partículas, de los sustantivos y verbos. Caso número 1. Sufijos pronominales con preposiciones. Vamos a ver la preposición bet y la lamet. Entonces nos dice aquí, los sufijos pronominales para las preposiciones inseparables bet y lamet son las siguientes. Vamos a ver, es un poco largo, pero es necesario verlo. Entonces tenemos aquí el primer sufijo pronominal, la letra yot, cuya terminación va a ser la i, que significa me, a mí. Por ejemplo, aquí tenemos la preposición bet. Vamos a añadirle el sufijo pronominal, la letra yot. Ahí, ¿qué dice? Dice bi, que significa conmigo. Recuerden que la preposición bet significa con, en y por. Entonces vamos a usar el significado con. Bi, que significa conmigo. Ahora vamos a pasar al segundo sufijo pronominal, la segunda persona masculino singular, la letra kaf, que va a fonetizar al final como ej, que significa ti, a ti. Entonces le añadimos este sufijo pronominal a la preposición bet y dice vek, que significa contigo cuando se refiere al varón, y cuando se refiere a la mujer va a cambiar la fonética, va a ser vak, contigo, para la mujer.
Entonces vamos a seguir viendo más sufijos pronominales. Estamos aquí en la segunda persona, femenino singular, la letra kaf, cuya fonética final va a sonar como aj en caso de las mujeres. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver este sufijo pronominal, la tercera persona masculino singular, que en este caso va a ser la letra waw, cuya fonética final va a ser o, que va a significar lo, le, a él. Entonces añadimos este sufijo pronominal, le añadimos a la preposición bet y dice acá bo, que significa con él, con él. Luego tenemos aquí la tercera persona femenino singular, que en este caso se va a utilizar el sufijo pronominal, la letra ei, cuya fonética final va a ser a, que va a significar la, le, a ella. Entonces añadimos este sufijo pronominal a la preposición bet y dice aquí va, que significa con ella. Pasemos a la primera persona común plural, es decir, para ambos, femenino y masculino. Tenemos este sufijo pronominal nu, que significa nos, a nosotros. Entonces le añadimos este sufijo pronominal a la letra bet. ¿Y qué dice acá? Dice vanu, que significa con nosotros. Sigamos. Segunda persona masculino plural. Tenemos ahí el sufijo kem, que significa les, los, a ustedes. Entonces le añadimos este sufijo pronominal a la preposición bet. ¿Y qué dice aquí? Bakem, que significa con ustedes. Sigamos. Segunda persona femenino plural. Tenemos el sufijo pronominal cam, que significa les, las, a ustedes. Entonces le añadimos este sufijo pronominal a la preposición bet. ¿Y qué dice acá? Dice bacam, que significa con ustedes en caso de las mujeres. Bakem es en caso de los varones. Sigamos. Ahora estamos en la tercera persona masculino plural. Tenemos el sufijo pronominal em, que significa los, les, a ellos. Añadimos este sufijo pronominal a la preposición bet y tenemos baem, que significa con ellos. Sigamos. Tercera persona femenino plural. Tenemos el sufijo pronominal an, que significa la, les, a ellas. Añadimos este sufijo pronominal a la preposición bet y tenemos baan, que significa con ellas. Esas son las conjugaciones de los sufijos pronominales con la preposición bet, y lo mismo se podría hacer con la preposición lamet, y eso los dejo de tarea. Por ejemplo, podríamos añadir la letra lamet, la preposición lamet, a este sufijo pronominal. ¿Qué diría ahí? Diría laí, que significa para mí. Recuerden que la preposición lamet significa a, para, hacia. Entonces, si le añadimos la preposición lamet a este sufijo pronominal, diría laí, que significa para mí. Luego vamos a probar con la segunda persona masculino singular. También le añadimos la letra lamet. ¿Qué diría ahí? Dice lek, que significa para ti. Y si le añadimos la letra lamet a este otro sufijo pronominal, ¿qué diría? Lak, que significa para ti en caso de las mujeres. Y así podríamos ir añadiendo a todos los sufijos pronominales para ver la conjugación. Eso se los dejo de tarea. Hasta aquí la enseñanza de este Shabbat. Ahora sí vamos a cerrar esta enseñanza leyendo el siguiente pasuk. Proverbios 4 del 20 al 22 según la versión internacional nos dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído hacia mis dichos, no pierdas de vista mis enseñanzas, guárdalas en lo más profundo de tu corazón, son vida para quienes las hallan, son medicina para todo tu cuerpo.